Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo fanfic de Boku no Hero Academia, Gaara. Más allá del velo de arena. Quiero aclarar que el fanfic no se llama así. Era más sencillo. Gaara, y pues necesitaba un título. Bueno. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Nota del autor y descargo de responsabilidad. Esta historia es una obra de fanficción. Es una historia original creada con fines de entretenimiento, que utiliza personajes y elementos de construcción de mundos de franquicias existentes. No poseo los derechos del mundo de My Hero Academia ni de sus personajes. Todos los derechos de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, pertenecen a su creador, Kohei Horikoshi, Shueisha y Bones Incorporated. Del mismo modo, no poseo los derechos del personaje de Gaara ni de ningún concepto relacionado del universo Naruto. Todos los derechos de Naruto pertenecen a su creador, Masashi Kishimoto, y a Shueisha. Esta obra no pretende infringir ningún derecho de autor. Es un homenaje a estos increíbles mundos y personajes que han inspirado a tantos. Capítulo 1. El niño que miraba el mundo a través de un velo de arena. El viento en la zona industrial exterior de la prefectura de Musutafu tenía voz. Era un sonido bajo y triste que susurraba entre los esqueletos de fábricas olvidadas y traía consigo el olor metálico del óxido y la descomposición. Para el chico que vivía en el último piso de un bloque de apartamentos en ruinas, era la única voz constante que había conocido. Sabía que su nombre era Gaara. Era un nombre sin calidez, una etiqueta tan vacía como las habitaciones vacías de su casa. Su mundo estaba definido por dos cosas: el silencio y la arena. La arena era parte de él, una extensión de su voluntad y, más a menudo, de su soledad. No era la arena limpia y dorada de las playas o los desiertos. Era la arenilla de la ciudad. Una mezcla de polvo fino, hormigón triturado y sedimentos industriales. Cubría cada superficie de su pequeño apartamento, una capa perpetua y suave que amortiguaba el sonido y suavizaba los bordes ásperos de su realidad. Se movía con vida propia, un guardián silencioso e insomne. Cuando dormía, formaba una esfera protectora alrededor de su delgado colchón. Cuando caminaba, se arremolinaba en sus tobillos como una mascota fiel. Cuando se sentía amenazado, se alzaba sin una sola orden, un muro sólido e inquebrantable. Su don no tenía un nombre grandilocuente que él conociera. Los médicos que lo habían estudiado de niño, con rostros que mezclaban fascinación y miedo, lo habían llamado defensa de arena autónoma. Un término seco y clínico para la fuerza que lo había aislado del mundo. Se había manifestado antes de que pudiera siquiera formar palabras. Un juguete caído, el llanto repentino de un niño y un escudo de arena estalló, lanzando a otro niño hacia atrás varios metros. Nadie resultó gravemente herido, pero el miedo se había sembrado. Lo consideraban un peligro incontrolable. Desde su posición, una ventana sucia con un cristal agrietado, Gaara observaba cómo respiraba la ciudad. Vio a niños de su edad, con uniformes escolares, riendo y empujándose camino a casa. Sus voces eran distantes, distorsionadas por el viento y el cristal. Observó su camaradería, los toques casuales, las bromas compartidas. Era un mundo tan ajeno a él como la fosa oceánica más profunda. Ya no sentía envidia. La envidia requería esperanza, la creencia de que una vida así era alcanzable. Para Gaara, solo había un dolor sordo y profundo. Sus días eran un ciclo de observación silenciosa. Nunca iba a la escuela. Ninguna institución lo aceptaba. Su tutor, un tío lejano que pagaba el apartamento y le dejaba paquetes de pasta nutritiva en la puerta una vez al mes, se lo había dejado claro. Tu don es una carga, le había dicho años atrás, sin mirarlo a los ojos. Es mejor para todos que te quedes aquí. Así que se quedó. Veía las peleas de héroes en un televisor viejo y parpadeante, con el volumen apenas bajo. Vio los trajes vibrantes, los poderes explosivos, las multitudes que lo adoraban. Vio a Olmig, una montaña de músculos y carisma, sonriendo con una sonrisa tan brillante que parecía generar luz propia. Vio héroes que podían volar, que podían manipular el fuego y el hielo, que podían estirar sus cuerpos hasta alcanzar formas imposibles. Eran celebrados. Sus dones los hacían queridos. Su Kirk lo convirtió en un monstruo. Hoy, la rutina se rompió.
Mientras el anochecer tenía el cielo industrial de tonos naranjas y morados, un nuevo sonido interrumpió el monólogo del viento. El crujido de unas botas pesadas sobre la grava. No era el tímido arrastrar de su tío. Era un sonido seguro y deliberado. La arena dentro de su habitación se agitó, elevándose del suelo en una nube baja y sinuosa. Era un reflejo, tan natural para él como respirar. Sus ojos verde azulado, enmarcados por oscuras ojeras, se entrecerraron al mirar hacia abajo. 3 hombres estaban allí. Eran rudos, vestidos con cuero desgastado y mezclilla, con el rostro marcado por la crueldad despreocupada que caracteriza una vida de delitos menores. Miraban hacia arriba, directamente a su edificio. Este es el lugar, dijo uno de ellos con voz áspera y grave. El chico al que llaman el demonio de arena. Dicen que está sentado sobre un montón de dinero de su padre. Solo un niño, se burló otro, escupiendo al suelo. Esto será fácil. Gaara no sintió nada. Ni miedo ni ira. Solo una curiosidad fría y distante. Venían por él. Ya lo habían intentado antes, años atrás. Habían aprendido la lección. No se movió de la ventana. Simplemente observó cómo derribaban a patadas la puerta principal del edificio. La madera podrida se astilló con un crujido patético. Oyó el eco de sus pasos subiendo por las escaleras de hormigón, sus risas ásperas rebotando en las paredes en ruinas. La arena de su habitación se acumuló. Se arremolinaba más rápido, un pequeño ciclón silencioso en el centro del suelo. Estaba esperando. Protegiendo. La puerta de su apartamento se abrió de golpe. Salió volando de sus goznes y golpeó contra la pared del fondo. Las siluetas de los 3 hombres se recortaban en el umbral, mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz. Vaya, vaya, dijo el líder, con una sonrisa depredadora en el rostro. Ahí está. Gaara permaneció inmóvil, una figura pequeña e inmóvil contra el telón de fondo de la ciudad moribunda. Su expresión era vacía, su postura relajada. El hombre dio un paso al frente. Muy bien, chico. Dame lo que tengas y trataremos de no hacerte mucho daño. Cuando su pie cruzó el umbral, la arena explotó. No fue un ataque violento ni agresivo. Fue total. Una sólida pared de arena comprimida surgió del suelo, impactando al líder con la fuerza de un camión a toda velocidad. Salió despedido hacia el pasillo, con un grito ahogado escapando de sus labios al chocar con sus compañeros. Antes de que pudieran reaccionar, zarcillos de arena salieron disparados, envolviéndose en sus extremidades como poderosas pitones. Quedaron suspendidos en el aire, sin poder resistir la inmensa y aplastante presión de la arena. Gaara no había movido un dedo. Ni siquiera había parpadeado. La arena hacía lo de siempre. Eliminar la amenaza. Los hombres se ahogaron, sus rostros se tornaron rojos, luego morados. Sus ojos se desorbitaron de terror. No veían a Gaara como un niño. Lo veían como una fuerza ineludible de la naturaleza. Un pensamiento lento y frío cruzó la mente de Gaara. Podía acabar con ellos. Justo ahí. Con solo apretar su voluntad, la arena reduciría sus huesos a polvo. El mundo se libraría de 3 insignificantes plagas. Nadie los extrañaría. Nadie lo sabría. El pensamiento trajo consigo una escalofriante sensación de poder, una sensación casi placentera. Pero se contuvo. Matar era una línea que aún no había cruzado. No sabía por qué. Quizás una parte enterrada y olvidada de él aún se aferraba a una distinción entre él y los monstruos que la gente creía que era. Con un empujón mental, la arena se aflojó y arrojó a los 3 hombres escaleras abajo. Cayeron en un montón de extremidades enredadas, aterrizando con una serie de golpes sordos y dolorosos al final. Se pusieron de pie con dificultad, lanzando una última mirada de puro terror al silencioso apartamento antes de huir en la noche. El silencio regresó, roto solo por el viento omnipresente. La arena volvió a fluir a la habitación, depositándose en el suelo como si nada hubiera pasado. La puerta rota yacía en el suelo, testimonio de la breve intrusión. Gaara se acercó y se detuvo en la puerta vacía. Miró hacia la escalera oscura y vacía. No sintió nada. Ni alivio ni satisfacción. Solo el familiar e inmenso vacío. Estaba a salvo. Siempre estaba a salvo. Y siempre estaba solo. Estaba a punto de volver adentro cuando una nueva voz habló desde las sombras del pasillo de abajo. Era una voz suave y tranquila, con un matiz de diversión. Eso, dijo la voz, fue todo un espectáculo. Tosco, pero innegablemente poderoso. Gaara se quedó paralizado.
Su arena, que acababa de asentarse, se abalanzó instantáneamente a su alrededor, formando un denso capullo defensivo que solo dejaba visibles sus ojos. Se alzó del suelo, listo para atacar. No había percibido a esa persona. Estaba en silencio. Controlado. Diferente. Una figura emergió de la oscuridad al pie de la escalera y comenzó a ascender lentamente. Era un hombre vestido con un traje elegante, aunque algo desgastado. Era alto y delgado, con una nariz prominente y gafas que brillaban en la penumbra. No llevaba ningún arma visible. Caminaba con una confianza desenfadada, completamente imperturbable ante el torbellino de arena que lo aguardaba. Este era un hombre que entendía el poder. Se detuvo un piso por debajo de Gaara, manteniendo una distancia respetuosa. Levantó las manos en un gesto apaciguador. Tranquilo, hijo. No estoy aquí para pelear, dijo el hombre con voz suave como el humo. Me llamo Hiran. Soy corredor de bolsa. Conecto a la gente con oportunidades. Gaara no dijo nada. Sus ojos eran dos rendijas frías y vigilantes en su armadura de arena. Hiran sonrió, una sonrisa tenue y cómplice. He oído rumores sobre ti. Un chico del antiguo sector industrial con un don que lo hace intocable. Un fantasma. Un demonio. Tienen tantos nombres para ti, ¿verdad? La arena palpitaba, una vibración baja y amenazante en el aire. ¿Esos matones? Una pequeña prueba, admitió Hiran sin un rastro de vergüenza. Tenía que verlo con mis propios ojos. Y debo decir que no me decepciona. Su control, su defensa, es absoluto. Dio otro paso lentamente hacia arriba. El mundo no sabe qué hacer con un poder como el tuyo, ¿verdad, Gaara? Ven algo que no pueden controlar, algo que los asusta, y lo encierran. Lo etiquetan como villano y lo descartan, con la esperanza de que simplemente desaparezca. Las palabras de Hiran eran agudas y precisas. Cada una era una llave que abría con maestría una cerradura en lo profundo del pecho de Gaara. Habló de la vida de Gaara, de su aislamiento, de su dolor, como si lo hubiera vivido él mismo. Pero veo algo más, continuó Hiran, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Veo potencial. Veo a alguien que ha sido agraviado por una sociedad que se cree justa. Una sociedad que celebra a los héroes por usar sus dones para causar enormes daños materiales, pero rechaza a un chico simplemente por protegerse. Ya estaba en el rellano, a solo unos metros. El escudo de arena seguía ahí, pero la intención asesina que albergaba se había calmado, reemplazada por una tensa curiosidad. Trabajo para personas que piensan como yo. Personas que también fueron marginadas. Creemos que el poder no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Es una herramienta, y quien la ejerce decide su propósito. Hiran miró directamente a los ojos de Gaara, su mirada atravesando el velo de arena. Vives en esta jaula, protegiéndote de un mundo que te odia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un lugar para ti? Un lugar donde tu poder no será temido, sino celebrado. Donde no serás un monstruo, sino un recurso. Donde no estarás solo. La última palabra quedó suspendida en el aire. Solo. Era la esencia de su existencia. El peso único y aplastante que definía cada instante. Por primera vez desde que tenía memoria, alguien le ofrecía un respiro. La arena que rodeaba el rostro de Gaara se desvaneció lentamente, revelando sus rasgos pálidos e inexpresivos. Su voz, cuando finalmente habló, estaba ronca por la falta de uso, un ronquido suave y arenoso. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. La sonrisa de Hiran se ensanchó. No era una sonrisa amable, pero sí genuina. Porque estamos reuniendo a los fuertes. Porque se avecina una tormenta que arrasará con esta falsa sociedad de héroes. Y necesitamos un poder como el tuyo. Te necesitamos. Extendió una mano. No era un gesto de amistad, sino de invitación. Una puerta de salida de la jaula. Ven conmigo, Gaara. Y te daremos lo que siempre te han negado. Un propósito. Gaara miró la mano extendida. Volvió a mirar su habitación vacía y llena de arena. Su prisión, su santuario. Durante toda su vida, la arena había sido su única respuesta. Había mantenido al mundo fuera. Pero también lo había mantenido dentro. Este hombre ofrecía una nueva respuesta. Un mundo nuevo. Era un camino oscuro e incierto, lleno de sombras y susurros de tormenta. Pero era un camino. Y para un niño que siempre se había quedado quieto, cualquier dirección se sentía como una salvación. Lenta y deliberadamente, Gaara dio un paso adelante, saliendo del umbral de su antigua vida. No tomó la mano del hombre.
Simplemente pasó junto a él, un espectro silencioso de arena y soledad, y comenzó a bajar las escaleras. Hiram lo vio irse, luego se giró y lo siguió, con la leve sonrisa de complicidad intacta. El viento aullaba afuera, trayendo la promesa de un cambio. Por primera vez, Gaara no observaba el mundo desde su ventana. Él estaba entrando en ello. Capítulo 2. El bar del fin del mundo. El viaje por las venas de la ciudad fue una lección de contrastes. Gaara siguió a Hiram no por las calles principales, donde los anuncios holográficos pintaban la noche con rostros sonrientes de héroes, sino por las arterias olvidadas de la ciudad. Avanzaron por callejones estrechos que olían a hormigón húmedo y comida desechada, pasando frente a escaparates cerrados con grafitis garabateados en sus fachadas metálicas como oraciones olvidadas. Gaara caminaba en un capullo de silencio, la arena a sus pies amortiguaba sus propios pasos. Era un observador, absorbiendo la textura de esta nueva realidad. Este era el mundo que existía a la sombra de las relucientes torres que solía observar desde su ventana. Era feo, sombrío y, sin embargo, parecía más honesto. Hiram, por su parte, mantuvo un monólogo bajo y constante, como si narrara una visita guiada. No parecía necesitar respuesta. Mira a tu alrededor, chico, dijo, haciendo un gesto con el brazo. Esta es la ciudad de verdad. No la versión desinfectada que te venden en televisión. Aquí es donde vive la gente que la sociedad de héroes salva. Aquellos cuyas casas son destruidas en alguna pelea escandalosa en el centro y reciben una disculpa a medias en las noticias de la noche. Los que tienen dones que no son heroicos, los que son considerados débiles, feos o peligrosos. Volvió a mirar a Gaara, con la mirada penetrante tras las gafas. Predican sobre el orden, pero es mentira. Es un escenario cuidadosamente construido. Y si no encajas en su juego, te arrojan a un lado, a la oscuridad. Nosotros, solo estamos construyendo un nuevo escenario. Gaara no respondió. Entendía las palabras, pero los conceptos de sociedad y orden le parecían teóricos. Su mundo solo había contemplado dos estados: ser abandonado o ser atacado. Hiram le ofrecía una tercera opción. Su destino era un bar, escondido en un barrio donde las farolas hacía tiempo que habían desaparecido. El letrero sobre la puerta estaba oscuro, con las letras descoloridas hasta convertirse en una mancha ilegible. Parecía abandonado, otra víctima del descuido de la ciudad. Pero Hiram empujó la puerta sin dudarlo. Un rayo de tenue luz amarilla atravesó la penumbra. Bienvenidos, dijo Hiram con un dejo de teatralidad, a la planta baja del nuevo mundo. El interior del bar estaba impregnado de un fuerte olor a licor rancio y polvo. Un largo mostrador de madera dominaba un lateral del local, con su superficie marcada por innumerables marcas de copas. La única luz provenía de unas pocas lámparas tenues que proyectaban sombras largas y distorsionadas. Era un lugar diseñado para estar oculto. Tras el mostrador, una figura pulía un vaso con un paño blanco y limpio. No era un hombre, no del todo. Era un ser hecho de una niebla púrpura oscura y arremolinada, contenido en la forma nítida de un traje del camarero. Dos rendijas amarillas brillantes le servían de ojos, fijos en Hiram y luego en Gaara. La arena de Gaara reaccionó al instante. Una fina neblina arenosa se alzó alrededor de su cuerpo. No era una persona de carne y hueso. Era un desconocido, una amenaza potencial de un tipo que nunca había conocido. La arena no sabía cómo defenderse de algo que parecía no tener forma sólida. Hiram. Has regresado, dijo el ser de la niebla. Su voz era profunda, educada y desconcertantemente tranquila. Y has traído al activo. Es más que un recurso valioso, Kurohiri, respondió Hiram, haciéndose a un lado para presentarle a Gaara. Es un prodigio. Te presento a Gaara. El ser llamado Kurohiri inclinó levemente su cabeza nublada. Es un placer conocerte, Gaara-san. Soy Kurohiri. Por favor, no te alarmes. No pretendo hacerte daño. Gaara entrecerró los ojos. La arena no se asentaba. Este Kurohiri era sereno, pero la naturaleza misma de su don parecía una amenaza sutil y omnipresente. Una nueva voz, áspera e impaciente, rompió la tensa atmósfera desde un rincón oscuro del bar. ¿Es él? ¿De verdad trajiste a un niño con aspecto miserable? La atención de Gaara se centró de golpe en el origen de la voz. Un joven estaba desplomado en un taburete, rascándose furiosamente el cuello con dedos largos y delgados. Su cabello azul claro era una mata desordenada y despeinada, y su rostro estaba casi completamente oculto por una mano incorpórea que lo cubría como una máscara macabra. Aún así, Gaara pudo ver un único y malévolo ojo rojo mirándolo a través de los dedos.
Esta persona irradiaba un aura palpable de decadencia e inestabilidad. Era una sensación tan aguda y desagradable como el roce del metal contra el hueso. Tomura Shigaraki, dijo Hiran, con un tono más cauteloso. Paciencia. Este es del que te hablé. Su don es definitivo. ¿Definitivo? Se burló Shigaraki, rascándose cada vez más frenéticamente. El sonido era como hojas secas resbalando por el pavimento. Parece otro monstruo de bajo nivel que tengo que eliminar antes de la pelea con el jefe. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su don? Antes de que Hiran pudiera responder, Shigaraki se puso de pie. Era alto y desgarbado, con una postura encorvada y agitada. Empezó a caminar hacia Gaara, con movimientos bruscos y antinaturales. Veamos, dijo con voz áspera, con el ojo visible abierto de par en par con una curiosidad infantil e inquietante. Si vas a unirte a nuestro grupo, necesito ver tus estadísticas. La arena que rodeaba a Gaara se espesó, arremolinándose hasta formar una barrera densa e impenetrable. Fue puro instinto. Esta figura que se acercaba era la amenaza más grande que había sentido desde que era un niño en una habitación llena de médicos aterrorizados. Shigaraki se detuvo a 1 metro de distancia, ladeando la cabeza. ¿Qué? ¿Un tipo defensivo? Aburrido. Solo tortugas, nada de ataque. ¿De qué sirve si ni siquiera puedes infligir daño? Soltó una risa seca y quebrada. Veamos qué tan resistente es ese caparazón tuyo. Él se movió. No fue la estocada de un artista marcial entrenado. Fue el dardo repentino e impredecible de un depredador. Su mano derecha, con los 5 dedos extendidos, se dirigió hacia el rostro de Gaara. Gaara no se inmutó. No se movió. Ni siquiera tuvo tiempo para un pensamiento consciente. La arena lo hizo todo. En la fracción de segundo antes de que los dedos de Shigaraki pudieran hacer contacto, una parte del escudo giratorio frente al rostro de Gaara se comprimió. Se solidificó, pasando de una nube de partículas a una pared tan dura como el granito. Aporrear. Los dedos de Shigaraki se estrellaron contra la pared de arena. El impacto fue absoluto, un punto muerto. Un destello de sorpresa, seguido de pura rabia, brilló en su ojo visible. Empujó, poniendo todo su peso en ello, sus dedos tensando la superficie inflexible a solo centímetros de la nariz de Gaara. La arena no se movió. Estaba completamente quieta, completamente sólida. Gaara podía sentir la presión de la mano de Shigaraki a través de ella, un empujón sordo e insignificante contra una montaña inamovible. Podía ver los labios agrietados del hombre, la mirada enloquecida en sus ojos. No sentía nada. Shigaraki Tomura interrumpió la voz tranquila de Kurohiri, repentinamente con un tono de advertencia. Ya basta. Solo se esconde. Chilló Shigaraki, con la voz quebrada por la frustración. Retiró la mano y volvió a arremeter, esta vez apuntando al hombro de Gaara. De nuevo, la arena lo alcanzó. Un nuevo muro se materializó al instante, bloqueando su paso. Golpeó una y otra vez, y otra vez. En el pecho, el brazo, la pierna. Cada vez, un sólido escudo de arena, hecho a medida, interceptaba su toque con un golpe sordo y definitivo. Era como ver a un niño hacer un berrinche contra la pared de un acantilado. La arena se movía con una velocidad y precisión imposibles, anticipando y neutralizando cada ataque antes de que pudiera impactar. Gaara permaneció completamente inmóvil en el ojo del huracán, observando con sus ojos verde azulado el frenético ataque de Shigaraki con una fría y analítica indiferencia. Era una prueba. Ahora lo comprendía. Una cruda y primaria prueba de su valía. Finalmente, Shigaraki se tambaleó hacia atrás, jadeando, y su mano arañadora regresó a su cuello con venganza. Miró fijamente a Gaara, su rabia ahora mezclada con una pizca de respeto, reticente y odioso. No, no puedes tocarlo, susurró, con una lenta y torcida sonrisa extendiéndose bajo la mano que cubría su rostro. Todo lo que se acerque queda bloqueado. Es una defensa permanente y perfecta, soltó otra carcajada, esta vez más genuina. Es como el truco definitivo. Como dije, comentó Hiran con suavidad, encendiendo un cigarrillo. Definitivo. Shigaraki señaló a Gaara con un dedo tembloroso. Tú. Niño de la arena. Estás dentro. Un personaje con invencibilidad es útil. Se dio la vuelta y se desplomó en su taburete. Kurohiri, tengo hambre. Dame algo de comer. Kurohiri pareció relajarse. La niebla púrpura de sus hombros perdió algo de tensión. Por supuesto, Shigaraki Tomura. Miró a Gaara. Sus ojos amarillos transmitían algo que podría haber sido aprobación. Bienvenido a la Liga de Villanos, Gaara-san.
La arena que rodeaba a Gaara se desvaneció lenta y cautelosamente. La amenaza inmediata había pasado. Había sido puesto a prueba y aceptado. Ya no era un paria escondido en un edificio abandonado. Ahora era un villano. La palabra parecía tan vacía y sin sentido como su nombre. Echó un vistazo a la barra, oscura y silenciosa. Al corredor de bolsa apoyado en la pared, al camarero que pulía una copa, y al hombre niño inestable que murmuraba para sí mismo en un rincón. Esta no era la calidez que había visto en la risa de los escolares. Esto no era camaradería. Era un conjunto de piezas rotas y peligrosas, unidas por un rechazo compartido del mundo exterior. No era un hogar. Pero por primera vez en su vida, estaba en una habitación con otros, y no intentaban huir. En el árido desierto de su existencia, esto se sentía peligrosamente cerca de pertenecer. Gaara se movió al rincón más oscuro de la habitación, lejos de los demás, y se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la fría pared. La arena lo envolvió como una manta. Estaba observando. Esperando. El primer día de su nueva vida había comenzado. Capítulo 3. Ecos del silencio. La primera mañana fue una experiencia desconcertante. Durante años, Gaara se había despertado con la tenue luz grisácea que se filtraba por la sucia ventana de su apartamento. El único cambio en su mundo era el lento paso de la noche al día. Allí, en la tumba sin ventanas del bar, el tiempo era un charco estancado. No había sol. Solo se oía el zumbido apagado y eléctrico del enfriador de cerveza y la opresiva oscuridad. No había dormido del todo. Había entrado en un estado de consciencia débil, con el cuerpo inmóvil mientras la arena mantenía un perímetro silencioso y vigilante a su alrededor. Era un hábito nacido de toda una vida siendo un objetivo. Al recuperar un poco de consciencia, la esfera de arena se desprendió suavemente, y sus partículas se retiraron al suelo para formar una suave alfombra ondulada alrededor de su cuerpo sentado. El bar estaba en silencio. La energía caótica de los nuevos reclutas del día anterior se había desvanecido. Giran, evidentemente, los había llevado a una zona de espera aparte. Solo quedaban los miembros principales. En la penumbra, pudo distinguir la figura de Shigaraki, despatarrado de forma poco elegante en una de las cabinas, con la macabra mano aún pegada al rostro y la respiración entrecortada. Era una maraña de extremidades y rabia latente. Desde detrás de la barra se oyó el suave y metódico tintineo de las copas. Kurohiri ya estaba activo. La niebla púrpura de su cuerpo parecía absorber la luz, convirtiéndolo en un vacío inmóvil en las sombras. Limpió el mostrador con un paño, con movimientos precisos. Sus brillantes ojos amarillos se dirigieron a Gaara. No hubo sorpresa, ni saludo. Solo reconocimiento. Hay agua y paquetes de nutrientes en el mostrador, si los necesita, afirmó la voz tranquila de Kurohiri, sin hacer una pregunta, sino presentando un hecho. Gaara lo observó un largo instante antes de asentir lenta y casi imperceptiblemente. No se movió de su rincón. La idea de cruzar la habitación, de entrar voluntariamente al espacio abierto, le parecía una transgresión. Su rincón era ahora su territorio, el único pedazo de este extraño mundo nuevo que podía reclamar. Las horas transcurrían. El paso del tiempo solo se veía marcado por los cambios de Shigaraki en sueños y la limpieza rítmica de Kurohiri. Este silencio era diferente al de su apartamento. Era un silencio puro y vacío. Un silencio lleno de cosas no dichas, con el peso de la violencia del sueño. Era la quietud de la guarida de un depredador entre cacerías. Finalmente, Shigaraki se despertó. Se incorporó con un gruñido, rascándose furiosamente el cuello. La piel enrojecida y en carne viva era prueba de su constante agitación. Su primer gesto no fue hablar ni estirarse, sino buscar a tientas una consola portátil en la mesa junto a él. La pequeña pantalla cobró vida, bañando su rostro con un brillo pálido y pixelado. Los sonidos metálicos de la música de batalla de 8 bits se convirtieron en el nuevo latido de la sala. Jugaba con una intensidad desesperada, apretando los botones con el pulgar, encorvados sobre el pequeño dispositivo. Murmuraba para sí mismo, un torrente constante de maldiciones y jerga de videojuegos. Personaje de apoyo inútil, necesito más experiencia, este jefe final hace trampa. Parecía completamente ajeno a la presencia de Gaara. Para Shigaraki, Gaara no era una persona con la que interactuar. Era un elemento más de la habitación, como una lámpara o una mesa, un escudo de invencibilidad que se equipaba cuando era necesario. Esta total falta de reconocimiento era, a su manera, una extraña forma de aceptación. Nadie lo miraba fijamente. Nadie susurraba con miedo.
Simplemente estaba allí. Y para Gaara, esa fue una experiencia novedosa. Kurohiri colocó un vaso de agua frente a Shigaraki, quien lo tomó sin levantar la vista, con la mirada fija en la pantalla. Tras unos minutos más de pulsar frenéticamente los botones, arrojó el dispositivo al suelo con un grito de frustración. Esto está arreglado. Se quejó con voz aguda e infantil. Miró a su alrededor, y su ojo rojo se posó en el pequeño televisor montado en la esquina. Kurohiri, enciende eso. Estoy aburrido. Veamos qué traman los héroes. Kurohiri obedeció. La pantalla se encendió, mostrando un noticiero del mediodía. Un reportero estaba frente a un puente parcialmente derrumbado, hablando con entusiasmo. Al fondo, los rescatistas ayudaban a los civiles mientras un héroe con un traje brillante y un don para manipular el agua reforzaba la estructura dañada. El héroe levantó el pulgar hacia la cámara y esbozó una sonrisa radiante. Patético, espetó Shigaraki, rascándose el cuello. Míralos. Posando para las cámaras mientras otros hacen el trabajo de verdad. Simplemente aparecen, rompen cosas y se llevan todo el crédito. Es un juego roto. La transmisión cambió a un anuncio de productos de All Might. Figuras de acción, cereales para el desayuno, videojuegos. El rostro radiante y alegre de All Might llenó la pantalla. Estoy aquí. Declaró su voz grabada. Todo el cuerpo de Shigaraki se tensó. Esa sonrisa, siseó, bajando la voz a un susurro bajo y venenoso. Sonríe como si nunca hubiera conocido un solo día de sufrimiento. Como si el mundo fuera un lugar perfecto y feliz. Quiero borrarle esa estúpida sonrisa de la cara. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que el juego ha terminado y que ha perdido. Gaara miraba la televisión con expresión inmutable. Había visto esas imágenes toda su vida. Héroes. Símbolos. Faros de luz para un mundo del que nunca formó parte. Nunca los había odiado. El odio, reflexionó para sí mismo, requería una sensación de conexión, la sensación de que su mundo y el suyo debían cruzarse, de que se había cometido alguna injusticia. Pero nunca habían estado conectados. Eran como criaturas del cielo, y él era una criatura de la tierra profunda y silenciosa. Su brillo era un hecho de su existencia, al igual que su oscuridad era un hecho de la suya. Eran celebrados por su poder. Él era temido por el suyo. No era un juicio moral en su mente. Era una ecuación simple y brutal. El odio de Shigaraki era personal, apasionado, como una herida abierta. Odiaba a los héroes porque representaban el mundo perfecto que lo había expulsado. Gaara nunca había creído en un mundo perfecto. Su mundo era su apartamento, su silencio, su arena. Los héroes eran solo personajes de una historia que observaba desde la distancia. Los conceptos de bien y mal que mencionaban los presentadores eran abstractos, como palabras de un idioma extranjero. Las únicas palabras que Gaara realmente entendía eran aceptado y rechazado. Shigaraki fue rechazado, así que quiso arrasar el mundo de los aceptados. Gaara fue rechazado, así que simplemente construyó sus muros más altos. No sentía ninguna afinidad con la ira de Shigaraki. Solo la observaba, una emoción fría y ajena, tan ajena a él como la risa de los niños fuera de su vieja ventana. La puerta del bar se abrió y Hiran entró, trayendo consigo el olor del aire exterior de la ciudad. Tomura-kun, confío en que estés bien, dijo con suavidad. Los reclutas están cada vez más inquietos. Ansiosos por demostrar su valía. Solo son matones de bajo nivel, refunfuñó Shigaraki, sin apartar la vista del televisor. PNJ que absorben el daño. Hiran rió entre dientes. Miró a Gaara, todavía inmóvil en su rincón. ¿Y cómo se está adaptando nuestro alumno estrella? ¿Te gusta nuestro alojamiento? Gaara simplemente lo miró. La sonrisa de Hiran no se desvaneció. Cierto. El tipo silencioso. Tengo información. Inteligencia sugiere que los protocolos de seguridad de la UA son más vulnerables durante las excursiones fuera del campus. Sus alumnos de primer año tienen un importante ejercicio de entrenamiento en una instalación externa. Obtener más detalles, diseños, horarios sería beneficioso. Dejó la palabra flotando en el aire. Explorando, dijo Shigaraki con un destello de interés en la mirada. Aburrido. Pero necesario, supongo. Miró a Gaara. Necesitaré mi escudo. Podemos ir mañana. Durante el resto del día, Gaara permaneció en su rincón. Escuchó a Shigaraki y Hiran discutir planes. Sus palabras tejían un tapiz de destrucción. Observó cómo Kurohiri gestionaba la logística. Su serena presencia era un extraño ancla en el caos que se avecinaba.
Comió el paquete de pasta nutritiva que Kurohiri le había dejado. La sustancia insípida le resultó un consuelo familiar. Al caer la noche afuera, algo que solo podía suponer, no ver, se había establecido una frágil rutina. Shigaraki finalmente se cansó y se retiró a su habitación. Hiran se fue. Kurohiri terminó de ordenar el bar antes de quedarse inmóvil tras el mostrador, un centinela silencioso y nebuloso. El bar volvió al profundo y vibrante silencio de la madrugada. Gaara estaba solo de nuevo. Pero no lo estaba. La presencia de los demás flotaba en el aire, en la consola abandonada, en el tenue olor del cigarrillo de Hiran. Era un fantasma en su casa, un arma en su arsenal. No era uno de ellos, no realmente. Pero estaba allí. Y por primera vez, cuando el mundo exterior se movía, lo hacía a su alrededor, no contra él. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de ecos. Y aún no estaba seguro de si eso era mejor o peor. Capítulo 4. Un período innecesario. Pasaron 2 días más en el silencio sofocante del bar. Para Gaara, el tiempo había comenzado a perder su nitidez, cada hora fundiéndose con la siguiente, marcada solo por los patrones cambiantes de luz en la pantalla de la consola de Tomura Shigaraki. Se había formado una especie de rutina. El silencio metódico de Kurohiri, los lloriqueos intermitentes de Shigaraki y la observación incesante y silenciosa de Gaara. Se había convertido en parte del mobiliario, un espectro arenoso en un rincón que ya no atraía una segunda mirada. En la tarde del tercer día, Shigaraki arrojó su consola sobre la mesa. El fuerte ruido del plástico contra la madera rompió el silencio. Aburrido. Chilló, y sus dedos se llevaron el cuello de inmediato, rascándose con una energía frenética. He alcanzado el nivel máximo. Ver a estos falsos héroes en la tele solo lo empeora. Kurohiri, prepárate. Vamos a explorar. Kurohiri, siempre el estoico gerente, no mostró sorpresa. Claramente había anticipado este estallido de impaciencia. Por supuesto, Shigaraki Tomura. ¿A qué destino? Ese viejo distrito del distrito Camino. Hiran dijo que hay una rata allí con información que necesitamos. El único ojo rojo de Shigaraki recorrió la habitación, fijándose en Gaara. Y tú, dijo, no como una orden, sino como una declaración de hechos, vienes. No voy a andar por ahí sin mi escudo. Gaara no respondió. Entendía su función. No era un aliado. Era equipo. Se levantó lentamente del suelo, con la arena acumulándose alrededor de sus tobillos en finos y serpenteantes chorros, listo. Kurohiri se movió al centro de la habitación, su cuerpo nebuloso expandiéndose. La niebla que lo envolvía se arremolinaba y espesaba, fusionándose en una masa giratoria de color púrpura oscuro y negro. Era un vórtice de oscuridad absoluta que parecía absorber la tenue luz del bar. No emitía ningún sonido, pero Gaara podía sentir su presencia. Una extraña vibración vibrante en el aire, una presión antinatural contra sus sentidos. Tras mí, ordenó Shigaraki, y entró en el vacío giratorio sin dudarlo un instante. Cuando fue el turno de Gaara, se detuvo una fracción de segundo. Su arena, instintivamente, surgió. Esta vez no era una muralla defensiva, sino una delgada e hipercomprimida coraza que se formó sobre todo su cuerpo, una segunda piel arenosa. Esto era algo nuevo, algo que se sentía como una violación del orden natural. Atravesar el espacio mismo era romper una regla fundamental en la que sus sentidos siempre habían confiado. Pero lo siguió, adentrándose en el abismo. La sensación era profundamente desconcertante. No había sensación de movimiento, solo de disolución. Por un instante intemporal, no fue más que una consciencia incorpórea flotando en una oscuridad fría y silenciosa, mientras las innumerables partículas de arena que eran una extensión de su ser se sentían imposiblemente distantes. Luego, con la misma rapidez, se recompuso. Salió de la disformidad a un callejón estrecho y húmedo. El impacto sensorial fue intenso. El aire rancio y mohoso del bar había desaparecido, reemplazado por el penetrante hedor a basura mojada y lluvia seca. El silencio sordo fue interrumpido por el siseo de una tubería que goteaba y el lejano aullido de las sirenas. Tras la perpetua penumbra del escondite, la luz nublada del día era dolorosamente brillante, obligándolo a entrecerrar los ojos. Vamos, murmuró Shigaraki, habiéndose ya puesto la capucha de su sudadera negra sobre su cabello pálido. El distrito era un laberinto de edificios en ruinas, con sus fachadas de ladrillo manchadas de oscuras manchas de humedad y los fantasmas descoloridos de viejos grafitis. Gaara seguía a Shigaraki, quien se movía con una inquietante familiaridad por estos callejones, como un carroñero que conocía cada grieta del pavimento.
Gaara era su sombra silenciosa, sus pasos amortiguados por la arena que se movía bajo sus pies. Se detuvieron bruscamente a la entrada de un bloque de apartamentos mugriento y abandonado. «Está aquí», susurró Shigaraki, con la voz impregnada de una excitación depredadora. Subieron por la destartalada escalera de hormigón. El aire olía a repollo hervido y polvo. En el tercer piso, se detuvieron frente a una puerta con la pintura verde descascarillada. Shigaraki no se molestó en llamar. Simplemente abrió la puerta con el hombro. La madera podrida del marco se astilló al romperse la cerradura. Dentro, un hombre delgado con la mirada nerviosa de una rata acorralada saltó de un sofá hundido. Vestía ropas raídas y sus dedos se movían nerviosamente a los costados. «Ese Shigaraki-sama». «No esperaba», «Cállate», lo interrumpió Shigaraki con frialdad, entrando en la habitación abarrotada y desordenada. Gaara se colocó en la puerta, bloqueando la única vía de escape. Su rostro era una máscara de absoluta inmovilidad. «¿Sabes por qué estoy aquí?». «El botín que Hiram prometió». El hombre, temblando incontrolablemente, corrió a una mesa cercana y cogió una pequeña tarjeta de memoria. «Aquí. Está todo aquí. Los horarios de patrullaje de héroes para este sector, los tiempos de envío de seguridad, todo lo que pediste». Extendió el chip con su mano temblorosa. Shigaraki lo tomó, lo miró un instante y luego se lo guardó en el bolsillo. La misión estaba cumplida. El objetivo estaba asegurado. Pero Shigaraki no se movió para irse. En cambio, miró lentamente al aterrorizado informante de arriba abajo, mientras una sonrisa torcida comenzaba a formarse bajo la máscara de su rostro. «¿Sabes?», dijo con una voz peligrosamente suave, «detesto cuando los PNJ de bajo nivel creen que pueden vender información y luego volver a sus aburridas vidas. Arruina la inmersión». El hombre se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, horrorizado. «Pero, te di lo que querías. Hemos terminado». «Sí», dijo Shigaraki, levantando lentamente la mano con los 5 dedos extendidos. «Terminamos». En ese momento, en el tenso silencio de la sórdida habitación, surgió la voz de Gaara. Era tranquila, áspera por la falta de uso, pero cortó el aire como un fragmento de cristal. «No hay necesidad». La mano de Shigaraki se detuvo en el aire. Giró la cabeza para mirar a Gaara. Su único ojo rojo se entrecerró con una mezcla de sorpresa y diversión. Parecía que ni siquiera se le había ocurrido que su escudo tuviera una opinión. No había emoción en la voz de Gaara. No era una súplica por la vida del hombre, ni una objeción moral. Era una evaluación fría y lógica. El objetivo se había cumplido. Actuaciones posteriores eran innecesarias, caóticas e ineficaces. Shigaraki miró a Gaara un momento más y luego se rió. Era un sonido seco y agrietado, carente de humor. «Interrogación de apertura no es necesario, interrogación de cierre», repitió las palabras como si fueran de un idioma que no entendía del todo. «Arenero, no lo entiendes. Esto no tiene nada que ver con la necesidad. Esta es la recompensa. Esta es la parte donde terminas la misión y te aseguras de que no queden cabos sueltos». Le dio la espalda de Gaara y volvió a encarar al informante. «Esta es la parte donde les demuestras a los PNJ que, para ellos, el juego ha terminado». Puso su mano sobre el hombro del hombre. El hombre no gritó. No había tiempo. Su hombro empezó a corroerse, desintegrándose en polvo gris a una velocidad aterradora. La descomposición se extendió por su cuerpo como un maremoto. El único sonido era un siseo seco y crujiente, como hojas de otoño al deslizarse por el pavimento. En segundos, no quedó nada del hombre salvo un montón de polvo sobre las tablas desgastadas del suelo y una pequeña nube que se posaba en el haz de luz de la ventana sucia. Gaara permaneció inmóvil, observándolo todo. Su arena no se movió para defender al hombre. No dijo ni una palabra más. Shigaraki bajó la mirada hacia su mano y se sacudió los dedos con indiferencia. Se giró hacia Gaara, con los ojos brillando con una alegría feroz. «No entiendes la gracia de borrar los datos extra, ¿verdad, Sandboy?». Una puerta de disformidad de color púrpura oscuro apareció en la entrada, detrás de Gaara. Kurohiri, puntual como siempre. Shigaraki se dirigió hacia él, pasando junto a Gaara como si fuera un objeto inanimado. «Vamos. Ya conseguimos lo que buscábamos». Gaara se quedó un segundo, con la mirada fija en el montón de polvo que había sido un hombre. No sentía pena. No sentía ira. Pero sentía una profunda sensación de injusticia. No una injusticia moral, sino sistémica. Era el caos por el caos mismo. Destrucción sin propósito. Se giró y cruzó la puerta, de vuelta a la familiar oscuridad del bar.
Regresó a su rincón y se sentó, envuelto de nuevo en silencio. Pero esta vez, el silencio era diferente. Estaba teñido por el recuerdo de aquel susurro silencioso y por el peso de su propia inacción. Había sido cómplice. Su silencio, tras su única objeción fallida, había sido una forma de consentimiento. Su inacción, una firma en la sentencia de muerte de aquel hombre. Y esa constatación fue un nuevo tipo de peso, más pesado que cualquier arena que hubiera llevado alguna vez. Capítulo 5. Reuniendo a los peones. Tras la ejecución en el callejón, un silencio denso y estancado volvió a apoderarse del bar. Era más denso que antes, cargado con el recuerdo del polvo y la descomposición. Gaara permaneció en su rincón, una estatua tallada en la quietud. El acto de violencia sin sentido había dejado un residuo en su mente, una pregunta sin respuesta. No sentía culpa, esa emoción le era tan ajena como el afecto, pero sentía la inquietante fricción del caos contra la fría lógica de su mundo. El propósito lo era todo. Lo que había presenciado era la ausencia total de este. Shigaraki, por su parte, parecía haber olvidado ya el incidente. Estaba encorvado sobre una tableta recién adquirida. El chip de datos que le habían quitado al informante se mostraba como una serie de mapas y horarios. Su ojo rojo, visiblemente abierto, estaba desmesuradamente concentrado. Sus dedos trazaban rutas y señalaban vulnerabilidades. Era un niño planeando la partida definitiva. Las vidas de los demás no eran más que píxeles en una pantalla. Ese tenso silencio, ese nuevo y frágil statu quo, se hizo añicos el segundo día. La puerta del bar se abrió de golpe, no con la entrada controlada de Hiran ni con la llegada brumosa de Kurohiri, sino con un golpe fuerte y estridente. Hiran entró con una amplia sonrisa de vendedor. Y tras él, la oscuridad de la entrada se llenó de un torrente de cuerpos. Entraron en el bar como agua de una presa rota. Una marea ruidosa, sucia y caótica de humanidad. Para Gaara, cuyos sentidos estaban atentos al más mínimo cambio en los espacios vacíos que lo rodeaban, fue un asalto visceral. El silencio fue aniquilado por una cacofonía de risas ásperas, gritos jactanciosos y el arrastrar de pies de decenas de personas. El aire mohoso pero estable del bar se llenó al instante de olores a cigarrillos baratos, sudor y el hedor metálico de armas sin pulir. Las sombras tenues y predecibles se sumieron en el caos por el movimiento constante y discordante de los recién llegados que se abrían paso. Su arena reaccionó antes que él. Lo que había sido una alfombra suave y pasiva a su alrededor se levantó al instante, fusionándose en una barrera brillante que le llegaba a la cintura y solidificó el perímetro de su esquina. Fue una declaración silenciosa e inequívoca. No cruzar. Observó a los recién llegados desde detrás de su pared. Eran una colección heterogénea de marginados de la sociedad, los mismos de los que Hiran había hablado. Había un hombre corpulento cuya piel era un mosaico de escamas de lagarto grises y duras. Una mujer con una sonrisa feroz cuyas uñas eran largas y curvas garras de queratina negra brillante. Un hombre fibroso cuyos ojos recorrían la habitación con una velocidad inquietante, con la cabeza moviéndose de un lado a otro. No eran mentes maestras ni ideólogos. Eran matones, delincuentes y descontentos, atraídos por la promesa de destrucción como polillas a la llama. Lo notaron, por supuesto. Era imposible no hacerlo. Hiran seguramente había sembrado el inframundo con historias sobre el nuevo e intocable poder de la Liga. Vieron al chico en la esquina, silencioso e impasible, encerrado en una fortaleza personal de arena arremolinada. Sus alardes se desvanecieron cuando sus miradas se cruzaron con las de él. Empezaron a susurrar entre ellos, bajando la voz. ¿Es él? ¿El demonio de la arena? Dicen que ni siquiera puedes acercarte a él, parece solo un niño. Uno espeluznante, por cierto. Le dieron un amplio margen a su rincón, formándose a su alrededor una burbuja de soledad forzada en medio de la sala abarrotada. Era una sensación familiar, una escena repetida innumerables veces a lo largo de su vida en parques infantiles y clínicas. Estaba entre otros, pero completamente aislado. Un monstruo al que observar desde una distancia prudencial. No era uno de ellos. Era su bestia enjaulada. El ruido volvió a subir hasta que Shigaraki finalmente perdió la paciencia. Sin levantar la vista de su tableta, extendió la mano y apoyó 4 dedos en el borde de la barra. «Cállate», dijo, y su voz era un siseo bajo. Al ver que nadie obedecía de inmediato, presionó su dedo meñique. Una telaraña de grietas grises se extendió a su tacto, y con un sonido seco y desmenuzable, un gran trozo del mostrador de madera se desintegró, convirtiéndose en polvo. Silencio instantáneo. Todas las miradas estaban puestas en Shigaraki.
Levantó la vista lentamente, con una expresión cansada e irritada en el rostro. Ahora que tengo su atención, PNJ inútiles, comenzó con voz desbordante de condescendencia, podemos empezar la sesión informativa de la misión. Kurohiri se acercó a la pared tras la barra. Su figura brumosa se arremolinó, y una sección de la niebla se desprendió, proyectando una imagen borrosa y brillante sobre el ladrillo mugriento. Era un mapa rudimentario que mostraba un gran edificio abovedado rodeado de varias zonas ambientales distintas. Esto, anunció Kurohiri, con su voz cortando el aire tenso, es la unidad de simulación imprevista, OUSG. Un centro de entrenamiento de última generación propiedad y operado por la escuela secundaria UA. Un murmullo recorrió la multitud. UA, el nombre en sí mismo era un símbolo, el pináculo del mundo heroico que todos despreciaban. Según nuestra información, continuó Kurohiri, el curso de héroes de primer año, clase 1A, tiene programado un ejercicio de rescate en estas instalaciones dentro de 3 días. Los acompañarán 2, posiblemente 3, héroes profesionales, incluyendo a su tutor, el Aseread, Y. Hizo una pausa para mayor efecto, el símbolo de la paz, Olmigt. El nombre flotaba en el aire, eléctrico. Olmigt. El jefe final. El héroe invencible. La multitud se inquietó, una mezcla de miedo y sed de sangre. Shigaraki finalmente se levantó, dejando que su tableta golpeara la mesa con un ruido metálico. Caminaba de un lado a otro frente a ellos, con movimientos espasmódicos y agitados, como un animal enjaulado. Olmigt, repitió, con el nombre a veneno en la boca. Él es el pilar que sostiene a toda esta sociedad rota. Es la cara sonriente en la caja que les dice a todos que si siguen las reglas, todo estará bien. Es una mentira. Se detuvo y se giró para mirar a la multitud. Su único ojo ardía con una luz fanática. Vamos a ir a esas instalaciones. Vamos a destrozar a su valiosa nueva generación de héroes. Y nosotros, dijo, bajando la voz a un susurro alegre y conspirativo, vamos a matar a Olmigt. Delante de sus estudiantes. Delante del mundo. Abrió los brazos. No solo vamos a vencerlo. Vamos a mostrarles a todos la pantalla de Game Over. Les mostraremos que su símbolo de la paz puede sangrar, romperse y convertirse en polvo como todos los demás. Un rugido de aprobación estalló entre los villanos reunidos. El aire se llenó de energía frenética, una sinfonía de sed de sangre y alegría anárquica. Gaara lo observaba todo, un punto de absoluta quietud en medio de la tormenta. Escuchó las palabras Kill Olmigt, pero no tuvieron el mismo impacto emocional que en los demás. Para ellos, fue un acto de rebelión suprema, de venganza. Para Gaara, era una hipótesis fascinante y abstracta. No sentía nada por Olmigt. El héroe era un concepto, una figura bidimensional de poder abrumador y alegría cegadora que solo había visto en una pantalla. Era un símbolo. Y Gaara, quien se había convertido en un símbolo del miedo, comprendía su poder. Los símbolos daban forma al mundo. Daban esperanza, una sensación de orden, la creencia de que las cosas tenían sentido. Su mente, fría y analítica, comenzó a agitarse. ¿Qué sucede cuando un símbolo de esperanza absoluta se extingue públicamente? ¿Muere la esperanza misma? ¿O se pudre, cuajando en miedo y caos? ¿Qué surge para llenar el vacío que queda? No apoyaba este plan, ni se oponía. Era un científico al borde de un experimento trascendental y terrible. Su razón para estar allí, para aceptar participar, no era una ideología compartida con estas personas destrozadas y enojadas. Era una curiosidad profunda y vacía. Por primera vez en su vida vacía y silenciosa, algo estaba sucediendo que prometía cambiar la forma misma del mundo. Simplemente quería estar allí para verlo. Los villanos vitorearon, con el rostro iluminado por un propósito destructivo. Gaara permaneció en su rincón, con expresión indescifrable. Observó el mapa borroso de la USG, con sus ojos verde azulados sin pestañear, calculando ángulos y distancias. Había aceptado su papel de escudo. Ahora, observaría el caos desatarse desde el mejor asiento de la sala. Capítulo 6. Una fricción pasajera. El día anterior al asalto planeado al USG fue tranquilo, cargado de una energía tensa y enérgica. Los matones alborotados que Hiran había reclutado estaban recluidos en un lugar aparte, dejando el bar a sus 3 ocupantes principales. Kurohiri pulía las copas con una calma meditativa, un ancla silenciosa en la tormenta que se avecinaba. Shigaraki, sin embargo, era un animal enjaulado. Caminaba de un lado a otro de la sala, rascándose el cuello hasta dejarlo en carne viva. Su energía inquieta era un miasma tóxico en el espacio cerrado.
No puedo quedarme aquí sentado, gruñó finalmente, pateando con saña un taburete. Esperar el evento principal es lo peor del juego. Ya terminé de grindear, solo quiero llegar a la pelea contra el jefe. Se detuvo y señaló a Kurohiri. Voy a salir. Quiero ver los alrededores de Ua yo mismo. Familiarizarme con el terreno. Es un riesgo innecesario, Shigaraki Tomura afirmó Kurohiri con voz tranquila pero firme. El único riesgo es que destruya todo este edificio por aburrimiento, replicó Shigaraki. Luego señaló con la cabeza hacia la esquina donde Gaara estaba sentado, tan quieto y silencioso como siempre. No pasa nada. Me llevo mi escudo. Vámonos. La figura brumosa de Kurohiri pareció suspirar. Un portal de disformidad oscuro y silencioso floreció cerca de la puerta. Gaara se levantó sin decir palabra, la fina arena a sus pies se agitó como si despertara de un sueño, y siguió a Shigaraki hacia el vacío. Emergieron en un mundo que era la antítesis absoluta del suyo. Se encontraban en un bullicioso distrito comercial a pocos kilómetros del campus de la UA. La luz del sol brillaba, reflejándose en la arquitectura moderna y limpia y los elegantes vehículos que circulaban por las amplias calles. El aire era limpio, impregnado del lejano sonido de la campana de un tranvía, el murmullo de una conversación educada y la alegre música que emanaba de una tienda. Este era el corazón de un mundo centrado en los héroes. Un lugar construido sobre el optimismo y la seguridad. Shigaraki se bajó la capucha, con las manos metidas en los bolsillos y una mueca de absoluto desprecio torciendo sus labios. Miró a los felices civiles y a los sonrientes estudiantes como si fueran insectos. Gaara, en cambio, era un observador neutral. Este mundo le resultaba tan ajeno como un planeta extranjero. Observaba el flujo de gente en la acera, su naturalidad al interactuar, la confianza despreocupada en sus pasos. Era una muestra de una vida que desconocía, y absorbía los detalles con una curiosidad fría y distante. Era una criatura de sombras bajo un sol brillante e indiferente. Míralos a todos, siseó Shigaraki, con una voz áspera y venenosa junto a Gaara. Vagando sin preocupaciones, gordos y felices bajo la protección de All Might. No tienen ni idea de lo frágil que es todo. Caminaron durante varios minutos, dos focos de oscuridad moviéndose a través de un mar de luz. Shigaraki exploraba las rutas principales de entrada y salida de la escuela, mapeando mentalmente la zona en busca de posibles rutas de escape o puntos de emboscada. Gaara simplemente observaba, un fantasma silencioso, con un rastro de arena, que nadie parecía notar en el bullicio. El momento ocurrió, como suelen ocurrir estas cosas, sin previo aviso. Un chico con el uniforme impecable y oscuro de la preparatoria UA caminaba hacia ellos, aunque su atención estaba claramente en otra parte. Tenía una mata de pelo verde desordenado y la cara llena de pecas. En una mano, aferraba un cuaderno desgastado y, con la cabeza gacha, murmuraba furioso para sí mismo, perdido en un mundo de análisis frenético. Pero si la variación de la presión atmosférica es la causa principal de los efectos climáticos, entonces la fuerza cinética real de un terremoto como el de Detroit podría calcularse midiendo la caída barométrica, lo que significaría, cuando Shigaraki y Gaara llegaron a una esquina, el chico, Izuku Midoriya, giró bruscamente y chocó directamente contra Gaara. El impacto fue contundente. Midoriya, pequeño y desprevenido, rebotó contra el cuerpo inmóvil de Gaara y cayó al suelo con un grito de sorpresa. Su mochila amarilla, que tenía la cremallera abierta, se volcó, derramando una cascada de cuadernos y papeles por el pavimento. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Midoriya se tambaleó al instante, con el rostro enrojecido por el horror. Dios mío. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Balbuceó, haciendo repetidas reverencias desde el suelo. Fue completamente culpa mía. No miraba por dónde iba. ¿Estás bien? Fue entonces cuando la mirada de Shigaraki cayó sobre la insignia de la UA en el uniforme del chico. El cambio fue instantáneo. La irritación y el aburrimiento de Shigaraki se desvanecieron, reemplazadas por un odio concentrado y depredador que pareció bajar la temperatura del aire a su alrededor. Su mano, escondida en el bolsillo, empezó a temblar. Mira por dónde vas, gruñó, su voz era un gruñido bajo de pura malicia, maldito mocoso de la UA. Midoriya se quedó paralizado, con las manos suspendidas sobre sus notas dispersas. Levantó la vista y, por primera vez, vio el gélido ojo rojo que lo observaba desde debajo de la capucha oscura, y sintió un escalofrío primario de peligro. No sabía por qué, pero el hombre irradiaba un aura de profunda maldad. El momento se alargó, tenue y frágil. Shigaraki dio medio paso al frente.
Su deseo de destruir, de borrar ese símbolo del mundo que odiaba, casi lo abrumaba. Y entonces, Gaara habló. Su voz era tranquila, sin emoción. También fue culpa mía. La simple y declarativa declaración quedó suspendida en el aire, en marcado contraste con el veneno de Shigaraki. No era una disculpa. Era un hecho, ofrecido para neutralizar la situación. Él se había quedado quieto. El chico se había movido. Pero en ese momento, la lógica era un escudo más poderoso que la arena. Shigaraki se detuvo, ladeando la cabeza para mirar a Gaara. Quedó momentáneamente atónito y en silencio. La mirada de Gaara estaba fija en Midoriya. No veía a ningún héroe en formación, ningún enemigo, ningún símbolo. Vio a un chico torpe y serio, ahora pálido de miedo, que había cometido un simple error. Vio pánico y vergüenza genuinos en sus ojos. Shigaraki odiaba el uniforme, la idea. Pero Gaara miraba a la persona, y esa persona era inofensiva. Las dos cosas, comprendió con repentina y asombrosa claridad, no eran lo mismo. ¿Qué? Tartamudeó Midoriya, completamente confundido. Como sea, espetó Shigaraki, interrumpido el momento. El riesgo de montar una escena era demasiado grande. Le lanzó a Gaara una mirada de puro asco. Eres un blando. Miró hacia adelante. Salgamos de aquí. Este lugar me pone los pelos de punta. Se giraron y comenzaron a alejarse, fundiéndose nuevamente con la multitud que no los notaba. Justo cuando desaparecían por la esquina, un pequeño terrier ladrador pasó como una exhalación junto a Midoriya, que aún estaba arrodillado, y cayó en los brazos de una niña aliviada a pocos metros de distancia. El alboroto, el choque, los papeles desparramados, el perro ladrando finalmente atrajo la atención de un agente de seguridad pública que se encontraba cerca. ¿Todo bien por aquí, niños?, preguntó el oficial, acercándose con una sonrisa tranquila. Midoriya, todavía nervioso y conmocionado, levantó la vista. Miró hacia donde se habían ido las dos extrañas figuras, pero habían desaparecido. Sí, señor, dijo con voz temblorosa. Todo está bien. Fue culpa mía. El oficial asintió, satisfecho, y el momento pasó. El mundo continuó, completamente ajeno al desastre que se había evitado con dos simples e inesperadas palabras. Mientras caminaban, Shigaraki murmuraba un torrente de maldiciones. Esa peste de la OA, por suerte, estábamos en una misión de reconocimiento. Algún día, no serán más que polvo bajo mis dedos. Gaara guardó silencio, pero su mente era un torbellino. Repasaba el encuentro. La disculpa del chico, presa del pánico. La absoluta ausencia de malicia o miedo en sus ojos antes de que Shigaraki hablara. Era la primera interacción humana verdaderamente normal que había experimentado en más de una década, sin el miedo ni el deseo de usarlo. Era un vistazo al mundo que solo había visto a través de una ventana rota, un mundo donde ocurrían accidentes y la gente se disculpaba. La sensación que le dejó no fue de calidez, ni de esperanza, ni nada por el estilo. Era una confusión profunda e inquietante. Las líneas claras y simples de su existencia, lo aceptado y lo rechazado, la amenaza y la no amenaza acababan de ser desdibujadas por un chico torpe de pelo verde. Y no sabía qué hacer con ello. Capítulo 7. La bestia fabricada. La noche siguiente a su misión de reconocimiento fue pesada y silenciosa. El encuentro en la calle soleada había dejado un rastro invisible en el aire del bar, un sutil cambio en el paisaje psíquico que solo Gaara parecía percibir. Estaba sentado en su rincón, con el recuerdo del chico torpe y arrepentido como una imagen persistente y fantasmal en su mente. Era un dato único y anómalo que no encajaba en la sombría ecuación de su vida. Era un hilo suelto en el tapiz, y se encontró tirando de él en el silencio de sus pensamientos. Shigaraki, mientras tanto, era un hilo tenso de anticipación. La proximidad a su objetivo lo había vuelto más volátil, y su aburrimiento había sido reemplazado por una energía frenética y vibrante. Caminaba de un lado a otro, murmuraba, se rascaba el cuello. Su único ojo rojo revoloteaba por la habitación como si esperara que la batalla final comenzara en cualquier momento. Era casi medianoche cuando Kurohiri dejó de pulir metódicamente la barra. Se giró, con sus brillantes ojos amarillos fijos en Shigaraki y luego en Gaara. Es la hora, anunció, con su voz cortando la tensión. Está listo para el velatorio final. Shigaraki dejó de caminar al instante, con una amplia sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Excelente, siseó. Quiero ver a mi nuevo miembro del grupo antes de empezar la incursión. Señaló con la barbilla de Gaara. Escudo. Tú también vienes. Tienes que ver el potenciador que he conseguido. Gaara se levantó sin decir palabra.
Sintió una leve e inexplicable sensación de temor, una fría premonición de que estaba a punto de presenciar algo que alteraría irrevocablemente su comprensión del camino que había elegido. La puerta de Kurohiri se abrió, no a un callejón mugriento, sino a un lugar de profunda oscuridad y frío. Al cruzar, el familiar olor a humedad del bar fue reemplazado por el penetrante y estéril aroma antiséptico y el leve zumbido eléctrico de una potente maquinaria. Se encontraban en un vasto laboratorio subterráneo. El suelo era de hormigón pulido, y las paredes estaban cubiertas de filas de servidores zumbantes y grandes estaciones de trabajo de acero inoxidable. Cables gruesos serpenteaban por el techo como enredaderas metálicas. Era un lugar de fría funcionalidad y diseño brutalista, una tumba donde la ciencia se había convertido en un arte oscuro. Un hombre mayor y modesto, con bata de laboratorio y gafas grandes y redondas, se acercó a ellos. Tenía un bigote blanco y poblado y un porte engañosamente amable, propio de un abuelo. Ah, Tomura-kun, dijo el anciano con un suave zumbido. Justo a tiempo. Todo está en orden. Doctor, respondió Shigaraki con un tono de respeto poco común. Muéstramelo. La mirada del doctor se desvió hacia Gaara. Sus ojos, magnificados por sus gruesas lentes, brillaban con una chispa de profunda curiosidad analítica. Y este debe ser el espécimen que Hiran consiguió. Un don de defensa absoluta y autónoma. Fascinante. Una manifestación de poder verdaderamente orgánica y elegante. La arena de Gaara se removía inquieta a sus pies. El doctor lo miraba no como una persona, sino como una maravilla de la ingeniería biológica, un objeto para ser estudiado y comprendido. Era una mirada que conocía demasiado bien. No es un espécimen, es mi escudo, corrigió Shigaraki con impaciencia. ¿Y dónde está? Claro, claro, rió el doctor, girándose para guiarlos hacia las profundidades de las instalaciones. Paciencia, muchacho. Una obra maestra no se puede apresurar. Los condujo al centro del laboratorio, donde se alzaba un colosal tanque cilíndrico que se extendía del suelo al techo. Estaba lleno de un líquido turbio y verdoso, a través del cual serpenteaban gruesos tubos y cables, todos conectados a una figura humanoide que flotaba inmóvil en su interior. Burbujas ascendían lentamente desde la base, distorsionando la forma de la criatura en su interior. Shigaraki apretó las manos contra el grueso y frío cristal, con el rostro iluminado por una mirada de pura e impía adoración. Ahí está, susurró. ¿No es una obra de arte? Gaara se acercó, entrecerrando sus ojos verde azulado mientras observaba a través del fluido turbio. Y vio. No era un hombre. Era una grotesca parodia de uno. Su piel era oscura, de un negro violáceo, estirada sobre un paisaje grotesco de músculos hiperdesarrollados que parecían demasiado grandes y densos para su estructura esquelética. Su rasgo más horripilante era su cabeza. Carecía de labios, solo un pico permanente, similar al de un pájaro, y sus ojos eran grandes, redondos y completamente vacíos, como los de un animal disecado. Su cerebro estaba expuesto, una masa palpitante, de color rosa grisáceo, protegida por una carcasa transparente en forma de cúpula sobre su cráneo. Era una criatura hecha de puntos y grapas, de músculo injertado sobre hueso, una pesadilla hecha carne. Pero fue la sensación que desprendía lo que realmente perturbó a Gaara. Podía percibir poder, un abismo inmenso y estridente. Pero estaba vacío. No había voluntad, ni conciencia, ni espíritu tras él. Era un arma, nada más. Un cadáver animado por un rayo robado. Lo llamamos Nomu, explicó el doctor, con la voz llena del orgullo sereno de un creador. Un simple recipiente, diseñado a partir del cuerpo de un matón menor, pero creado para ser mucho más. Ha sido y un reto estabilizar múltiples dones, integrados a la fuerza en un solo huésped, pero lo hemos logrado. Como dijo Sensie, tiene superregeneración y absorción de impactos, añadió Shigaraki con alegría, golpeando el cristal. Podrías golpearlo todo el día y se quedaría ahí parado, sonriendo, si tuviera labios. Lo creamos específicamente para contrarrestar a un luchador ingenuo. Alguien que simplemente golpea las cosas con mucha, mucha fuerza. El nombre tácito de Olmig flotaba en el aire. Su fuerza física es, por supuesto, lo más importante, continuó el doctor con calma. Aumentada a un nivel que, en teoría, debería ser más que suficiente para el símbolo de la paz. No siente dolor. No piensa por sí mismo. Es una marioneta perfectamente programada, y solo te obedecerá a ti, Tomura-kun. Gaara se quedó allí, paralizado, mientras procesaba la información. Su mirada pasó del monstruoso Nomu flotante a sus propias manos, donde unos granos de arena danzaban en una corriente invisible.
Su poder era parte de él. Nacía de su soledad, de su miedo, de su propia sangre. Era una extensión viva y palpitante de su alma. Lo protegía, lo aislaba, lo definía. Era natural. Era suyo. Esta cosa en el tanque era la antítesis de todo eso. Su poder residía en una colección de piezas robadas, arrancadas de otros y ensambladas toscamente. Era una violación. Una perversión de lo que significaba tener un don, tener una vida. Era una bestia fabricada, construida con las ruinas de las almas de otros. Por primera vez en su vida, Gaara sintió una sensación aguda y clara que le quemaba las entrañas como ácido. Era asco. No era una indignación moral hacia los desconocidos cuyos dones habían sido robados. No sentía empatía por ello. Era una repulsión más profunda e instintiva. Era la ofensa visceral de un verdadero artista al presenciar una falsificación burda y repugnante. Era un rechazo a lo antinatural. Finalmente lo entendió. La Liga de Villanos no solo quería destruir el mundo de los héroes. Querían reemplazarlo con un mundo de su propia creación, un mundo poblado por monstruos inventados como este. La promesa de Hiran de un lugar para los rechazados era una mentira. No se trataba de encontrar un lugar para los marginados. Se trataba de crear abominaciones para imponer su voluntad. El gnomu dentro del tanque se movió, su enorme cuerpo girando lentamente en el fluido. Por un instante, sus ojos muertos y vacíos parecieron mirar directamente a los de Gaara. No había nada allí. Ni vida, ni alma. Solo un vacío inmenso y terrible, esperando una orden. Shigaraki se echó a reír, una carcajada aguda y desenfrenada que resonó en el frío metal y hormigón del laboratorio. El doctor observaba a Gaara con una pequeña sonrisa cómplice en el rostro y un brillo de interés clínico en los ojos. Gaara contempló su propio reflejo tenue en el cristal del tanque. Su rostro pálido e inmóvil se superponía a la monstruosa figura del gnomu. Un niño silencioso y una bestia hueca, un poder natural y uno fabricado, unidos por un propósito oscuro. Él era el escudo. Y esta era el arma que debía proteger. Y en ese momento, sintió una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El camino que había elegido lo había conducido hasta allí, a la guardería de un monstruo. Y supo, con una certeza escalofriante, que la tormenta que se avecinaba sería aún más terrible de lo que jamás había imaginado. Capítulo 8. La víspera de la tormenta. Las horas previas al asalto no transcurrieron en el familiar y estrecho silencio del bar. La disformidad de Kurohiri había transportado a los miembros principales de la liga a una oscuridad diferente, un lugar con la escala y la ambición de albergar a un ejército floreciente. Era un almacén cavernoso y abandonado en los muelles industriales de la ciudad, un lugar que olía a óxido, agua estancada y a los fantasmas de un comercio olvidado. Una solitaria lámpara halógena parpadeante, en lo alto de las vigas de acero, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el vasto suelo de hormigón, donde se encontraban reunidos los 70 y tantos villanos que Hiran había reclutado. Eran un mar inquieto de energía nerviosa. Algunos afilaban armas rudimentarias, otros alardeaban con voz grave y gutural, mientras que muchos simplemente paseaban de un lado a otro, con una mezcla de sombría anticipación y salvaje excitación en sus rostros. El aire estaba cargado con el zumbido sordo de su sed de sangre colectiva. Gaara había encontrado un lugar para sí mismo, lejos de la multitud, cerca de una pila de palés de madera podridos en las sombras más profundas del almacén. La arena, una compañera constante y silenciosa, se había acumulado a su alrededor, creando un sutil perímetro circular que disuadía a cualquiera de acercarse. Se sentó con la espalda contra la fría pared de hormigón, una pequeña isla de profunda quietud en un océano de caos apenas contenido. Los observó, a estos hombres y mujeres que serían sus camaradas en la batalla que se avecinaba. Vio sus rostros marcados, sus cuerpos mutados, sus ojos hambrientos. Eran un conjunto de cosas rotas, y se habían reunido aquí para destruir el mundo a su vez. Hiran se movía entre ellos como un tiburón alegre, palmeando los hombros, ofreciendo cigarrillos y atizando el descontento con soltura. Cuando se acercaba la hora señalada, se subió a una pila de cajas y aplaudió para llamar la atención. «Muy bien, tranquilos, tranquilos», gritó, y su voz resonó en el espacio cavernoso. «Sé que están ansiosos por empezar, pero nuestro estimado líder tiene algunas palabras que compartir antes de que comiencen las festividades». Se despejó un espacio. Tomura Shigaraki dio un paso al frente, con su cuerpo desgarbado encorvado y las manos hundidas en los bolsillos de su sudadera negra. No parecía un líder. Parecía un adolescente petulante, molesto por tener que dar una presentación.
Empezó a rascarse el cuello. El sonido seco y áspero transmitía una claridad inquietante en el silencio momentáneo. Observó a la multitud con su único ojo visible, con una expresión de aburrido desprecio en su rostro. Mírense a todos, empezó con voz áspera y seca. La basura de la sociedad. El forraje de Exp. Los personajes que los diseñadores del juego olvidaron borrar. Los ocultaron y esperaron que simplemente desaparecieran. Un murmullo bajo y furioso recorrió la multitud. Shigaraki captó su atención. Te venden héroes, continuó, alzando la voz con una indignación infantil y quejumbrosa. Muñecos sonrientes en la televisión que prometen salvarte. ¿Pero a quién salvan? Salvan a los ricos. Salvan a los guapos. Salvan a los que tienen peculiaridades llamativas y heroicas. Protegen su mundo perfecto y ordenado, un mundo donde no hay lugar para gente como nosotros. Son una mentira. Una mentira brillante, radiante y sonriente. Empezó a caminar de un lado a otro, con movimientos bruscos. Mañana y no, hoy y no solo cometeremos un delito. Les estamos rompiendo el juego. Introduciremos un virus en su sistema perfecto. Entraremos en el corazón de su fábrica de héroes, el lugar donde producen en masa sus muñequitos, y destrozaremos su juguete más valioso. Su voz se convirtió en un siseo, cargada de veneno eterno. Vamos a matar al símbolo de la paz, Olmigt. El nombre encendió a la multitud. Un rugido de aprobación salvaje resonó en las vigas de acero. El odio puro y primario era una fuerza física en la sala. Desde su rincón, Gaara escuchaba. Oía las palabras, comprendía su significado, pero no podía sentir su poder. El discurso de Shigaraki era un grito de guerra para los rechazados, una sinfonía de odio compartido. Gaara había sido rechazado toda su vida, pero la experiencia no había forjado odio en él. El odio era un fuego, algo activo y ardiente que necesitaba combustible. Su rechazo había sido un vacío frío y silencioso que había extinguido todo sentimiento. Su mente trabajaba con una claridad objetiva y analítica. Odio, pensó, mientras sus ojos verde azulado recorrían los rostros gruñendo y aplaudiendo. ¿De verdad ese es motivo suficiente para todo esto? A mí también me expulsaron, pero lo único que quería era silencio. ¿Quieren gritar? ¿Qué busco realmente? La pregunta flotaba en el vasto y vacío espacio de su mente. No tenía respuesta. ¿Buscaba un propósito? ¿Un lugar donde su poder no fuera una maldición? ¿O era más simple? ¿Buscaba simplemente un lugar donde no tuviera que estar solo? La Liga no le había ofrecido amistad ni amabilidad. Le había ofrecido proximidad. Un lugar donde existir, donde su monstruosidad se considerara una característica, no un defecto. Era la única oferta que había recibido. ¿Y si el precio de esa proximidad era participar en la destrucción de un mundo que nunca lo había querido, era un precio que estaba dispuesto a pagar? No tenía respuestas a sus propias preguntas. Así que simplemente se dejaría llevar por la corriente, para ver a dónde lo llevaría finalmente este río oscuro y agitado. Esto no es solo un ataque. Gritó Shigaraki, con la voz quebrada por una alegría frenética. Es un mensaje. Es el comienzo de un nuevo juego, un juego con nuevas reglas. Nuestras reglas. El rugido de la multitud alcanzó su clímax. Había llegado la hora. A medida que el ruido disminuía, Kurohiri se situó en el centro de la pista. Su presencia serena y formal contrastaba marcadamente con la energía salvaje de la multitud. Ha llegado la hora, anunció, con su voz grave interrumpiendo el parloteo restante. La niebla de su cuerpo comenzó a expandirse, arremolinándose hacia afuera. Era mucho más grande que cualquier puerta que hubiera creado antes. Un vasto y agitado vórtice púrpura y negro comenzó a formarse, una boca silenciosa y abierta que prometía un pasaje a otro lugar. No zumbaba ni rugía. Su poder residía en su silencio absoluto, devorador de luz. Era una herida rasgada en la estructura del mundo. Shigaraki se detuvo frente a él, su delgada silueta recortada contra la oscuridad arremolinada. Giró la cabeza. Su ojo rojo brillaba con una alegría terrible e infantil. Es hora de interrumpir su excursión, dijo. Se giró y entró en el portal. La multitud se abalanzó sobre él, una oleada de intenciones violentas, cuyos gritos de guerra resonaban mientras la oscuridad los engullía. Gaara se puso de pie. La arena se arremolinaba a su alrededor, un guardián silencioso y expectante. Miró el portal abierto, el umbral entre este oscuro almacén y una batalla que prometía dejar una huella imborrable en el mundo. No sentía emoción, ni miedo, ni odio. Solo una profunda y vacía curiosidad.
Dio un paso adelante, y luego otro, una figura solitaria e inmóvil caminando tranquilamente hacia el corazón de la tormenta. La oscuridad lo envolvió y desapareció. Capítulo 9. Invasión imprevista. El viaje en autobús al centro de simulación imprevista se llenó de la energía brillante y caótica de adolescentes entusiasmados. Los estudiantes de la clase 1A, entusiasmados con la novedad de su primer ejercicio fuera del campus, charlaban a viva voz. Sus voces eran un vibrante tapiz de alardes, bromas y preguntas serias. Eran niños que jugaban a ser héroes, felizmente inconscientes de que se acercaban al final de su inocencia. Gaara no estaba en el autobús. Estaba a una eternidad de distancia, esperando en una oscuridad silenciosa y sofocante, una simple partícula de arena en el vasto y arremolinado vacío de la disformidad de Kurohiri. Estaba junto a Shigaraki y los 70 y tantos villanos, una silenciosa congregación de malicia esperando su turno. No había sonido ni luz, solo el frío propósito compartido que los unía. Los estudiantes llegaron primero. Al adentrarse en la impresionante extensión de luz, una enorme instalación abovedada que contiene zonas de desastre meticulosamente recreadas, su entusiasmo alcanzó su punto álgido. Vaya, esto es enorme. Es como un parque temático entero para héroes. Fueron recibidos por el héroe profesional 13, el especialista en rescate con traje espacial, quien les dio un cálido discurso introductorio sobre los peligros de los dones y la importancia de usar sus poderes para salvar vidas. Fue un momento enriquecedor y educativo, una imagen perfecta del ideal heroico al que todos aspiraban. El señor Aizawa estaba junto a 13, con su habitual expresión de cansancio. Bueno, basta, dijo con su voz monótona. El ejercicio está a punto de comenzar. Y entonces empezó. Pero no era su ejercicio. En el centro de la plaza, 100 metros por debajo de la entrada donde se encontraban los estudiantes, el aire empezó a vibrar. Al principio era una pequeña mancha oscura, como una neblina de calor en un camino negro. Luego se ensanchó, formando un vórtice de púrpura magullado y negro como la tinta. Era una herida silenciosa y antinatural que se abría en el corazón de su santuario. Una mano, pálida y demacrada, emergió primero. Luego, una cabeza de cabello azul claro y desordenado. Tomura Shigaraki salió del portal, seguido por la enorme y monstruosa figura del Nomu. Luego llegó Gaara, con el rostro como una máscara impasible y la calabaza en su espalda como una forma siniestra y alienígena. Y tras ellos, una oleada de malicia se desató mientras docenas de villanos emergían de la disformidad, con amplias sonrisas y ojos llenos de júbilo destructivo. Los estudiantes se quedaron mirando y su charla emocionada murió en sus gargantas. «¡Guau! ¿Ya empezó el ejercicio?», preguntó Eijiro Kirishima con los ojos abiertos de admiración. «Hasta tienen villanos falsos. Parecen tan realistas». Aizawa no compartía su entusiasmo. Todo su cuerpo se había quedado rígido, su mano se dirigió instintivamente al arma de captura que colgaba de su cuello. No había alegría en el aire, ninguna sensación de ejercicio controlado. Solo se percibía el frío y agudo olor del peligro real. Atrás ordenó, con un gruñido bajo y urgente que atravesó la confusión de los estudiantes. Se puso las gafas amarillas. 13, protege a los estudiantes. Los estudiantes finalmente entendieron. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por un creciente horror. «Esos», dijo Aizawa, y su voz se redujo a un susurro escalofriante que llevaba el peso de una certeza absoluta, «son verdaderos villanos». Abajo, en la plaza, la figura brumosa de Kurohiri se materializó por completo junto a Shigaraki. Se dirigió a los héroes y a sus aterrorizados pupilos, con una voz desconcertantemente educada y formal. «Saludos», dijo, con sus ojos amarillos brillando en la penumbra de su figura. «Somos la Liga de Villanos. Nos hemos tomado la libertad de invitarnos a este bastión de heroísmo, su preparatoria UA, para hablar con el símbolo de la paz». Hizo una pausa. «Esperábamos que Olmigt estuviera aquí. Quizás se una a nosotros si motivamos lo suficiente a sus estudiantes». Antes de que nadie pudiera reaccionar, el brumoso villano se expandió, un banco de niebla de oscuridad absoluta que se elevó hacia los estudiantes. Varios gritaron, pero la niebla no los atacaba. Los rodeó, envolviendo la salida. «No se irán», resonó la voz de Kurohiri a su alrededor. «Mi propósito aquí es dispersarlos y torturarlos hasta la muerte». Mientras hablaba, un villano con antenas temblorosas sonrió y activó su don. En el bolsillo de Ida, su teléfono se apagó. Los sistemas de comunicación de la USG se apagaron. Estaban cortados. Atrapados.
Por un instante, solo hubo un silencio aterrado y congelado entre los estudiantes. Entonces, Aizawa actuó. En una impresionante demostración de valentía, saltó. Se arrojó por la larga escalera, una figura oscura y solitaria que se desplomaba hacia un ejército de más de 70 villanos. «Señor Aizawa», gritaron los estudiantes. Aterrizó agachado entre un grupo de 3 villanos. Uno, un bruto enorme con piel de roca, se abalanzó sobre él. Los ojos de Aizawa brillaron rojos bajo sus gafas protectoras, y su cabello negro ondeó hacia arriba. La piel de roca del bruto se desmoronó, revelando a un hombre confuso y carnoso. El arma de captura de Aizawa salió disparada, envolviéndolos a los 3, y con una serie de movimientos precisos y brutales, golpeó sus cabezas, dejándolos inconscientes en un solo movimiento fluido. Era un torbellino de tela negra y violencia calculada. Borró un don de rayo láser con una mirada, usó su arma para balancearse hacia una posición estratégica más alta y se abalanzó sobre otro grupo, con habilidades de combate cuerpo a cuerpo sublimes. No luchaba como un héroe profesional deslumbrante en televisión, sino como un veterano agente de las fuerzas especiales, neutralizando amenazas con una eficiencia implacable. Arriba en la plataforma, Shigaraki observaba la exhibición con una mirada analítica y distante, rascándose el cuello distraídamente. «Guau», le murmuró a Kurohiri. «Es realmente bueno. Era Seread. El héroe que puede borrar los poderes de otros con solo mirarlos». Pero hizo una pausa, con una lenta y cruel sonrisa extendiéndose por sus labios. «Es un especialista en combate cuerpo a cuerpo. Eso significa que tiene que acercarse a sus objetivos. Y tiene una señal». Señaló con el dedo. «Cuando se le cae el pelo, tiene que parpadear. Ese es su tiempo de recuperación. Es un pequeño lapso, pero ahí está». Gaara también observaba. Su perspectiva era diferente. No analizaba tácticas ni admiraba la habilidad. Estaba evaluando recursos. Y desde su fría y lógica perspectiva, su bando estaba perdiendo activos a un ritmo alarmante. Los peones que debían absorber el daño y abrumar a los héroes estaban siendo desmantelados con una facilidad vergonzosa por un solo oponente. El plan, tal como estaba, era ineficiente. Había que cambiar las variables. Esta poderosa y disruptiva pieza del tablero necesitaba ser eliminada. El rostro de Gaara permaneció sereno. No sentía ira, ni emoción, ni deseo de demostrar su fuerza. Solo existía la serena y fría necesidad de corregir una falla del sistema. Levantó una mano. Capítulo 10. Sangre. El campo de batalla era una sinfonía caótica de violencia. Desde su posición estratégica junto a Shigaraki, Gaara observaba cómo Shota Aizawa se movía entre la turba de villanos como un fantasma. Era un artista de brutal eficiencia. Sus movimientos no eran ostentosos, no como los de los héroes de la televisión. Eran precisos, económicos y absolutamente decisivos. Una mirada, y el presumido donde un villano se desvanecía y moría. Un movimiento de muñeca, y su arma de captura arremetía como una serpiente, atando extremidades y frenando el impulso. Un golpe rápido e incapacitante, y otro peón era retirado del tablero. Gaara observaba, y su mente, un lugar de lógica fría e imparcial, procesaba los datos. Los 70 y tantos villanos que habían traído eran un recurso finito. A su ritmo, Aizawa neutralizaría una parte significativa de sus fuerzas antes de que pudieran siquiera cumplir su propósito principal: agotar y distraer a All Might. Esta era una ineficiencia inaceptable. La variable que era Seread tenía que ser controlada. No sentía ira hacia el hombre. No sentía ningún interés personal en la pelea. Solo existía la silenciosa y clara necesidad de un problema que requería solución. Mientras Aizawa terminaba de neutralizar a otro pequeño grupo, aterrizando agachado en un espacio despejado de la plaza, Gaara tomó una decisión. No anunció su intención. No adoptó una postura dramática. Simplemente levantó la mano derecha, con los dedos ligeramente curvados. En las profundidades del suelo de piedra pulida de la plaza, la arena y los sedimentos que habían permanecido latentes durante décadas se agitaban. No era parte de la arena de Gaara, sino tierra, y toda la tierra respondió a su llamado. Sintió las vibraciones de la batalla en las plantas de los pies, sintió la posición de Aizawa como un punto de presión sobre la piedra, y dio una orden silenciosa. Aizawa, con los sentidos agudizados por años de trabajo heroico clandestino, lo sintió una fracción de segundo antes de que ocurriera. Un temblor sordo y agudo justo debajo de él. Se tensó, listo para saltar, pero fue demasiado tarde. El suelo no tembló. Se licuó. El liso y sólido suelo de piedra se disolvió en un remolino de arena y gravilla.
No surgió como una ola, sino que se expandió, como una marea tridimensional que se solidificaba y se elevaba por todos lados simultáneamente. El salto de Aizawa se vio interrumpido al quedar atrapadas sus piernas, y la arena se comprimió instantáneamente a su alrededor con la fuerza del hormigón al fraguar. Antes de que pudiera gritar, la arena se disparó hacia arriba, envolviéndolo en un torrente sofocante y aplastante. Desde la perspectiva de los estudiantes en las escaleras, su aparentemente invencible profesor simplemente desapareció. En un instante era un torbellino negro, y al siguiente era engullido por una monstruosa esfera marrón y gris que se cerraba con un último golpe sordo. Era absoluto. Una tumba perfecta e ineludible. Dentro, solo había oscuridad, presión y el sofocante sonido de la roca crujiendo. Aizawa exhaló el aire con una sola y dolorosa exhalación. La presión era inmensa, amenazando con aplastarle los huesos. Estaba desorientado, sus sentidos inutilizados. El pánico, ardiente y agudo, intentó abrirse paso hasta su garganta, pero lo reprimió con la voluntad de hierro de un profesional experimentado. Analizó. La trampa lo retenía, pero no lo aplastaba activamente, todavía. Era una prisión, no una ejecución. Eso significaba que su controlador probablemente la mantenía. Un don basado en la concentración. Su única esperanza era el arma que aún sostenía en la mano. Con una oleada de fuerza desesperada, forzó el brazo hacia adelante, hundiendo el arma de captura en la pared de arena que se abría ante él. Fue como atravesar una roca sólida, pero puso toda su fuerza en ello. Las nanofibras de carbono y la aleación de alambre de acero del arma crujieron, pero resistieron. Fuera de la esfera, Gaara permanecía de pie, con la mano aún levantada, concentrado. Sintió al héroe forcejear en la arena, una vibración frenética y apagada. Pronto terminaría. La presión haría su trabajo. De repente, un destello blanco atravesó la superficie de la prisión de arena. Era el arma de captura de Aizawa, que se disparaba como un arpón, una serpiente blanca que atacaba desde el corazón de la esfera terrestre. Voló por los aires y se elevó como un rayo de luz impactante. Con un movimiento rápido y fluido, se enroscó alrededor de uno de los pilares metálicos que se alzaban sobre la plaza. El alambre de acero se tensó con un chasquido metálico agudo. Aizawa tiró con fuerza. La fuerza fue violenta y repentina, arrancándolo de la prisión de arena que se apretaba en una explosión cinematográfica de arena. La arena cayó en cascada a su alrededor como una ola que se derrumba mientras volaba por los aires, girando una vez antes de aterrizar agachado. Sus gafas brillaban bajo las luces artificiales de luz. ¿Quién controla eso?, pensó, escaneando el campo de batalla con la fría precisión de un cazador. Su mirada se fijó en una única figura que permanecía inmóvil entre los villanos. Un niño. Gaara estaba de pie al borde de la plaza. La arena que casi lo había aplastado se arremolinaba tenuemente alrededor de sus pies descalzos como una niebla viviente. Era pequeño, no mayor que los alumnos de Aizawa, pero la presión que emanaba de él era todo menos infantil. Los ojos de Aizawa se entrecerraron y el brillo carmesí se encendió como si se estuviera desenvainando una espada. En un instante, la arena arremolinada cayó sin vida al suelo con un siseo suave y hueco. La conexión se cortó. Por primera vez en su vida, Gaara sintió que la arena, su escudo, su fiel compañera, su piel se silenciaba. Sus ojos verde azulados se abrieron de par en par con incredulidad mientras la calidez invisible del control se desvanecía como un soplo en invierno. Su escudo había desaparecido. Y con ella y la ilusión de su invencibilidad. Él era impotente. El impacto fue tan profundo, tan absoluto, que lo paralizó. Nunca, ni una sola vez en su vida, había experimentado lo que era estar sin arena. Su defensa perfecta y absoluta había desaparecido. Era solo, un niño. Aizawa no desaprovechó la oportunidad. Sus instintos profesionales tomaron el control, su cuerpo se movió antes de que su mente consciente pudiera procesar la escena por completo. Se lanzó hacia adelante, un borrón de movimiento vestido de negro. La patada fue rápida y precisa, dirigida al rostro de Gaara para dejarlo sin aliento e incapacitarlo. Intento. El impacto fue un shock para Gaara. Nunca antes había recibido un golpe de verdad. El dolor, agudo y extraño, le robó el aliento y lo hizo tambalearse de lado, desplomándose sobre el duro suelo de piedra. Al aterrizar, Aizawa finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Observó lo que tenía ante sí. El villano que había ejercido suficiente poder para enterrarlo vivo era un niño pequeño y delgado con ropas extrañas, que ahora jadeaba en el suelo. No parecía mayor que los estudiantes que Aizawa había jurado proteger.
La discordancia discordante de todo aquello, el inmenso poder y la complexión infantil le provocó una profunda inquietud profesional. ¿Qué hace un niño aquí? Gaara se apoyó en los codos, con la cabeza dándole vueltas. Un sabor cálido y metálico le llenó la boca. Tosió, un sonido húmedo y áspero. Se llevó una mano temblorosa a los labios y, al apartarla, la vio. En las puntas pálidas de sus dedos había una mancha de un rojo brillante y impactante. Sangre. Su sangre. El concepto era tan extraño, tan imposible, que su mente se negaba a procesarlo. La arena siempre lo había protegido. Era su escudo, su armadura, su piel. Lo detenía todo. Balas, espadas, puños, nada lo había atravesado jamás. Herirse, sangrar, significaba que su escudo había fallado. Y si su escudo podía fallar, entonces toda su existencia, su identidad como el intocable, el niño invencible, era una mentira. No era absoluto. Era frágil. Podía romperse. La comprensión no llegó como un pensamiento. Llegó como una oleada de terror puro y sin adulterar que destrozó los cimientos de su cordura. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Se quedó mirando la sangre en sus dedos, con sus ojos verde azulado abiertos de par en par, horrorizados e incrédulos. Sangre. Susurró, con la voz entrecortada y temblorosa. Volvió a mirarse la mano, como esperando que el rojo desapareciera. No lo hizo. Mi sangre. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un sonido de pánico puro. Empezó a retroceder a trompicones, alejándose de Aizawa, alejándose de la imposible verdad que tenía en la punta de los dedos. Mi sangre. El sonido que brotó de su garganta no fue un grito de desafío ni un grito de dolor. Fue el chillido agudo e histérico de un niño que acaba de presenciar cómo una ley fundamental de su universo se hace añicos. Fue un grito de puro horror existencial. El sonido fue tan crudo, tan lleno de terror genuino, que hizo que Aizawa se congelara por medio segundo, con un nudo frío de algo desagradable, lástima, tal vez, o culpa, apretándose en su estómago. Cerca de allí, Shigaraki observaba, con una expresión que pasó de la sorpresa al asco absoluto. Empezó a rascarse el cuello con furia violenta y agitada. Patético, siseó, con la voz llena de desprecio. ¿Así que ese es su límite? Un pequeño rasguño y se derrumba por completo. Menudo inútil. Kurohiri, siempre pragmático, reconoció la situación tal como era. Un activo comprometido y un oponente altamente peligroso y desatendido. Esta no es su batalla, declaró con calma. Un vórtice giratorio de color púrpura y negro se abrió silenciosamente en el suelo debajo de Gaara, que gritaba. Este no es tu lugar, resonó la voz de Kurohiri mientras Gaara empezaba a hundirse en la disformidad. Ve a causar problemas a otro lado. Gaara fue tragado por el vacío, su grito aterrorizado e incesante de "es mi sangre". Fue cortado con una finalidad abrupta y escalofriante cuando el portal se cerró de golpe, dejando solo a un aturdido Aizawa y un disgustado Shigaraki en el repentino y resonante silencio. Capítulo 11. Una sinfonía de gritos. El mundo se disolvió en un vértigo nauseabundo y sin luz. El grito de Gaara fue absorbido por el vacío mientras la disformidad de Kurohiri lo consumía, arrancándolo de la visión de su propia sangre y del héroe que había revelado su fragilidad. Hubo un momento de profunda dislocación, una sensación de estar del revés, y luego fue expulsado violentamente, cayendo por una puerta negra y arremolinada hacia un suelo afilado e implacable. Aterrizó con fuerza en una empinada ladera rocosa, rodando varios metros antes de detenerse contra una gran roca. El aire era diferente allí. Más fresco, más tenue y con un aroma a tierra húmeda y piedra fría. Ya no estaba en la plaza, sino en un profundo y sombrío barranco, rodeado de imponentes acantilados artificiales que simulaban una zona de desastre por deslizamientos de tierra. Pero Gaara no vio nada de eso. Su universo se había derrumbado ante la única y traumatizante verdad de su propia mortalidad. Se sentó a duras penas, con la espalda apretada contra la fría roca. Hiperventilaba, respirando entrecortadamente. Se agarró la cabeza, clavándose los dedos en el cuero cabelludo como si pudiera arrancar con sus propias garras el terror que se había arraigado allí. El mundo era una masa de rocas y sombras que giraban. Sangre. Salió. Me golpeó y salió. Mi sangre. El pensamiento era un frenético y repetitivo tamborileo en el caos de su mente. Se tocaba el labio partido con un dedo tembloroso, casi esperando verlo sangrar aún, para confirmar el horror. Toda su vida, la arena había sido una extensión de su cuerpo, un caparazón perfecto e impenetrable. El dolor era lo que les sucedía a los demás. Las heridas eran lo que sufrían los demás.
Ser quebrantado, ser hecho sangrar, era que el principio fundamental de su existencia se demostrara falso. Si no era intocable, ¿qué era? Su miedo era tan absoluto, tan abrumador, que se convirtió en un sonido. Un lamento bajo y herido escapó de su garganta, aumentando de tono hasta convertirse en un grito crudo y animal de pura agonía psíquica. El sonido resonó en las altas paredes rocosas del barranco, un grito solitario y desesperado en el corazón del desastre simulado. En el resto de la misma zona, el desastre ya había pasado. Shoto Todoroki permanecía tranquilo entre los frutos de su trabajo. Una docena de villanos de bajo nivel estaban congelados a su alrededor, atrapados en grotescas poses de agresión, con sus rostros convertidos en máscaras de conmoción bajo una gruesa capa de escarcha. Se había encargado de ellos en menos de 30 segundos. Su don, una fuerza abrumadora de la naturaleza contra la que no tenían ninguna posibilidad. Para él, había sido un proceso simple y lógico. Identificar amenazas, neutralizarlas. Ahora, solo había silencio, roto por el leve crujido del hielo al asentarse alrededor de sus cautivos. «Guau, Todoroki-kun, eres increíble», dijo una voz incorpórea desde cerca. Todoroki miró a su lado, donde un par de guantes y botas flotantes, las únicas partes visibles de Agakure Torus, movían en el mismo sitio. «Fue una simple aplicación de mi don», respondió con un tono monótono y sin orgullo. No representaban una amenaza significativa. Aún así. «Los eliminaste a todos en un instante», dijo Agakure. «Apenas tuve que hacer nada». Oye hizo una pausa, sus botas girando en una dirección específica. ¿Oyes eso? Todoroki guardó silencio, sus ojos heterocromáticos escudriñando el barranco. Al principio, fue débil, pero luego lo oyó. Un sonido agudo y tenue que parecía rasgar el aire. No era un grito de guerra ni un alarido de ira. Era un grito de angustia pura y sin adulterar. «Viene de allá», dijo, con el rostro endurecido por la sospecha. «¿Uno de los villanos que nos perdimos?» «No lo sé», respondió la voz de Agakure con un nuevo tono de incertidumbre. «No parece que estén peleando, parece que están, asustados. Impulsados por una cautelosa curiosidad, comenzaron a avanzar hacia el origen del sonido, sorteando el traicionero y rocoso terreno. Al rodear un enorme acantilado artificial, lo vieron. Era uno de los villanos de la plaza. El chico de la extraña calabaza y los ojos vacíos y muertos. Estaba acurrucado al pie de una roca, agarrándose la cabeza y gritando como si lo estuvieran torturando. Parecía pequeño, patético y completamente destrozado. Todoroki y Agakure intercambiaron una mirada. Todoroki miró hacia donde supuso que estaba su rostro de confusión compartida. Esta no era la imagen de un villano que tenían en mente. Era un niño sufriendo un colapso total. Fue su presencia, el leve crujido de sus pies sobre la grava, lo que finalmente rompió la prisión de pánico de Gaara. Sus gritos cesaron de golpe. Lentamente levantó la cabeza y sus ojos, llenos de lágrimas y aterrorizados, se posaron en ellos. Vio la distintiva y poderosa figura de Todoroki. Vio la tenue silueta de un uniforme de la UA en Agakure. Vio, héroes. En su mente destrozada, una nueva y desesperada lógica comenzó a gestarse, una forma de darle un objetivo a su terror sin piedad. Su dolor necesitaba una causa. Su sangre necesitaba un culpable. Un héroe me lastimó. Un héroe me hizo sangrar. Ellos son héroes. Por lo tanto, son la causa de mi dolor. Están aquí para hacerme daño otra vez. El terror en sus ojos no desapareció. Se retorció, se cuajó y se reforjó en algo más. Se convirtió en una rabia pura e incandescente. Su expresión, que había sido de miedo roto, se endureció en una máscara de odio absoluto. Se puso de pie con dificultad, su pequeño cuerpo temblaba con una energía nueva y violenta. «Héroes», dijo con voz áspera y entrecortada por los gritos. Los señaló con un dedo tembloroso. «Me lastiman. Me hacen sangrar». Su voz se quebró en la última palabra, convirtiéndose en un sollozo de furia. «Todos ustedes son, mis enemigos». La calma de Todoroki no cambió, pero su mirada se agudizó. El cambio fue instantáneo y absoluto. La angustia del chico se había desvanecido, reemplazada por una intención asesina tan potente que era casi una fuerza física. No necesitaba comprender la razón. Solo necesitaba reconocer la amenaza. Sin previo aviso, Todoroki dio un pisotón con el pie derecho. El suelo crujió al estallar un enorme muro de hielo irregular entre ellos, un glaciar formado en un instante. Era una maniobra defensiva perfecta, una fortaleza cristalina diseñada para detener cualquier posible ataque y darle tiempo para evaluar la situación. Una ola de aire gélido inundó el barranco.
Pero él estaba tratando de encerrar un tsunami con una valla de estacas. La visión del muro, otro poder heroico usado contra él, fue el detonante final. Un rugido gutural escapó de la garganta de Gaara, y el suelo bajo sus pies explotó. La arena, imbuida de todo su dolor, su terror y su recién descubierta rabia, se alzó no como un escudo, sino como una avalancha. Golpeó la pared de hielo con la fuerza de un maremoto al estrellarse contra un acantilado. Por un instante, el hielo resistió, crujiendo y agrietándose bajo la presión insoportable. El aire se llenó del sonido de 1.000.000 de pequeños impactos, un siseo ensordecedor de arena al rozar el cristal. Entonces, con un sonido como el de una serie de cañones disparando a la vez, el glaciar se hizo añicos en 1.000.000.000 de fragmentos brillantes. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par, incrédulo. Nunca había visto su muro de hielo, su defensa absoluta, destruido con tanta facilidad. Esto no era un don. Era un desastre natural. La arena no se detuvo. Continuó creciendo, creciendo en volumen, una monstruosa ola de roca y arenilla que amenazaba con inundar todo el barranco. Al crecer, la arena alrededor del cuerpo de Gaara comenzó a moverse y a arrastrarse. Subió por su rostro y, con un sonido repugnante y chirriante, las partículas de su sien derecha se unieron, se retorcieron y crecieron, formando un cuerno afilado y monstruoso de arena comprimida. Uno de sus ojos verde azulado comenzó a brillar con una luz salvaje, amarilla e inhumana. Tenemos que movernos. Ya dijo Todoroki con voz sombría. Extendió la mano y agarró la manga del uniforme de Hagakure. Oye. Cuidado con las manos. Gritó, una queja surrealista ante la inminente fatalidad. Todoroki la ignoró. Dio un nuevo pisotón, pero esta vez no creó un muro. Creó un camino. Un largo y liso tobogán de hielo se extendió ante ellos. Plantando los pies en el suelo, comenzó a deslizarse por el camino a una velocidad increíble, arrastrando a la chica invisible con él, manteniéndose siempre justo delante de la rugiente ola de destrucción que se avecinaba. Se arriesgó a mirar atrás. El tsunami de arena se cernía ahora sobre ellos, raspando la cima de los acantilados artificiales, una montaña de muerte en movimiento. Y en su cima, increíblemente, se alzaba la pequeña figura cornuda del niño, que ya no gritaba de terror, sino que rugía con una furia absoluta y destructora. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.